Información, opinión y esa complicidad que ellos logran, dos voces que conoces, una charla que necesitas. Sandra y Daniel, como si nadie escuchara, para romper el silencio. Sandra y Daniel, como si nadie escuchara, para romper el silencio. Bienvenidos allí donde estén, con muchísimo placer. Estamos iniciando una nueva entrega en este viernes 24, una nueva entrega, decíamos, de Como si nadie escuchara. Un abrazo y la bienvenida a nuestra queridísima audiencia, también a Javier, nuestro operador estrella, a nuestra brujita Noemí y por supuesto a Sandra Arévalo. ¿Cómo le va, querida Sandra? ¿Cómo está usted? Información, opinión. Se cortó. Se cortó la... Ah, está por acá. Está en el micrófono. Ahora. Ahora. Bárbaro. Como siempre, micrófono cerrado porque empecé hace una semana en radio. Qué tremendo. Bueno, Entonces, pero ahora... todavía no conozco el funcionamiento. Ahora la recuperamos. Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo está viviendo este viernes? Este viernes que ha pasado por varios climas, me da la sensación a mí, ¿no? Yo me desperté, había un atisbo de sol. Uh-huh. Y ahora creo que está más débil, me parece. Sí. Pero hay 15 grados de temperatura. Bien. Se viene el fin de semana. Las noticias... realmente, las noticias, por favor. Son tremendas, Bueno, tremendas. Arranquemos por lo último. El presidente de la República, Yamandu Orsi, está reunido en este momento con el ministro del Interior, Carlos Negro, y la cúpula de la policía, analizando operativos en la zona metropolitana, pero obviamente, yo imagino, seguro está sobre la mesa, este nuevo crimen en las canteras del Parque Rodó. Están presentes en esta reunión el director nacional de la policía, Manuela Zambulla, subdirectores y el jefe de policía de Canelones, Fabio Quevedo. Luego de participar de una actividad en Comeca, en Santa Lucía, el presidente de la República llegó al mediodía a la chacra policial en Ruta 5 para esta reunión de trabajo. En principio, el tema principal, el motivo de la reunión, era sobre estos operativos, pero por supuesto el ataque a balazos de la madrugada de hoy, donde ha fallecido un niño de 12 años, y han resultado heridos un adolescente de 14 y un joven de 22, entre otras personas. No está muy claro. Bueno, esto seguramente ha precipitado también el temario de esta reunión que todavía no ha terminado y de la cual, bueno, esperamos, yo ya no sé lo que esperamos, ¿no? Pero bueno, lo concreto es que el presidente de la República previamente había calificado de horrendo el homicidio de este niño tras la balacera en el Parque Rodó y formuló un respaldo al ministro Carlos Negro y a la policía, que no es lo mismo, digo, una cosa es el ministro del Interior y otra institucionalmente la policía. Bueno, en la oposición hay realmente una sensación de ciclo terminado. Yo les cuento, tuve oportunidad de conversar más temprano con dos senadores del Partido Nacional, Sebastián da Silva y Graciela Bianchi. Graciela Bianchi, por ejemplo, dijo que, bueno, con cierto tono de humor dentro de lo grave de la situación, es que debía dejar de pasearse con estilo Calvin Klein, el ministro del Interior, y se preguntaba, Graciela Bianchi, ¿cómo puede ser que a esta altura de las cosas la policía no pueda neutralizar las picadas? Dijo, pero si no puede con las picadas, independientemente de las connotaciones narco que tiene lo que sucedió esta madrugada, ¿no? Porque las picadas eran... Sí, diga. Yo quería acotar
Daniel, que con respecto a las picadas, la Intendencia también tiene su operativo. Claro, claro. Evidentemente tampoco está funcionando. Sí, 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 exacto. Porque era muchísima gente la que estaba allí en las canteras del Parque Rodó. No eran 2 o 3 motos o 2 o 3 autos. No, 200 motos, 200 motos y automóviles que corrían picadas. Digo, es decir, supongo que alguien debe haber llamado a la policía, no bien vio esa cantidad de vehículos. Cuando llegó la policía a ese lugar, a las canteras del Parque Rodó, encontró que decenas de motos y vehículos se retiraban, fugaban de la zona. Sí, huían de ahí. Tremendo, tremendo. Bueno, pero el hecho es que además del tema puntual de las picadas, o sea, el hecho de esta picada fue un sitio circunstancial, por decirlo de alguna forma, para que, siguiese este cobro de cuentas ojo por ojo, de sangre, donde impera la marca narco, o sea, la ley narco, otra vez violencia y muerte. ¿Por qué? Porque estas personas que fueron heridas pertenecen a la familia Puglia, también de apellido Puglia, es un testigo que trasladó a los heridos al hospital Pasteur. El adolescente de 14 años fue baleado en el pecho y en una pierna, fue operado y está en este momento internado. Estamos hablando del adolescente de 14 años. El niño fue asesinado en forma fulminante. Y otras 3 personas de 26, 30 y 54 años resultaron heridas durante la balacera. No se ha confirmado todavía si integran la misma familia, es decir, los Puglia. Ahora, sucedieron otras cosas también. Digamos que los Puglia... a mí me informaron, perdón que te corte, para acotar algunas cosas, que 2 de los heridos fueron a servicio privado de salud, a mutualistas, y de allí incluso se fueron sin autorización. Exacto, no les habían dado el alta, pero para decirlo en tono coloquial, se las pelaron antes que llegara la policía, ¿no? Y obvio. Ahora, uno se pregunta también, ¿no hay protocolos para ello? Yo no sé, no entiendo realmente nada, pero... Bueno, antes, cuando yo estudiaba medicina y hacía guardias, había un funcionario policial en la guardia. Sí. Ahora son privados los que están allí. Sí, yo no sé. Entonces no es lo mismo. Exacto. Bueno, pero ¿entiende? Claro. La autoridad no es la misma. Exacto. Bueno, una de las personas se fue y después de que la estaban atendiendo, porque parece que cuando la estaban atendiendo fue un policía. Claro. Y les dijeron, miren, estamos atendiendo a esta persona, y la policía por lo visto se retiró. Cuando volvió la policía ya se había esfumado. Y otro de los heridos que fue atendido en una mutualista, también fugado, aparentemente es de apellido Suárez. Digamos porque los Puglia, se sabe, operan desde hace años allí en Villa Española y se dedican al narcotráfico. Todo el mundo lo sabe, todos saben que los Puglia venden droga allí desde hace años. Desde hace años. Exacto. La familia Suárez también, que no tienen nada que ver con los Suárez del Betito Suárez. No, son otros. Estos son otros Suárez. Y también está la familia Albín, ¿no? Que tienen a su capo máximo preso y en pulseadas allí con la justicia y reclamos y en amar en coche. Bueno, todo el mundo sabe, todo el mundo sabía, todo el mundo conoce, pero bueno, las cosas siguen, continúan. Hoy, en el diálogo que mantuvimos tanto con Graciela Bianchi como con Sebastián da Silva, estaban realmente, ¿cómo decirlo? Estaban, por un lado, extremadamente preocupados y por otro lado indignados. Decían que esto ya no da para más, que el ministro del Interior debería presentar renuncia, que no ha funcionado para nada, que la policía se siente desamparada por el ministro del Interior, que esa es una de las causas por las cuales hay problemas. Y el senador da Silva decía que nos encaminamos a cosas peores, que esto puede desencadenar en una situación realmente grave en materia de seguridad para el país.
y que, bueno, es absolutamente inoperante el ministro Negro, pero también responsabilizaba puntualmente Da Silva al presidente de la República. Que el presidente de la República ha respaldado al ministro Carlos Negro. Decía Sebastián Da Silva, es el presidente Orsi el que con su respaldo al ministro es responsable también de todo lo que está pasando. Si le parece, Sandra, vamos a pedirle a Javier que ponga al aire estas declaraciones de hace minutos nada más del presidente de la República antes de ingresar a esta reunión con Negro y con la cúpula policial por este desborde, este desmadre al que estamos asistiendo en materia de inseguridad. ¿Le parece? Vamos con el presidente y después retomamos la charla. En una de esas actividades que se convocan por redes a un grupo de personas que pertenecían a un barrio o que habían concurrido a la picada, pasó gente en moto y los valió con el tristísimo y horrendo saldo de otro menor muerto, ¿no? No hace tanto tiempo, una menor de 14 años, también en un hecho no parecido, pero con características similares, ya era esto otro. También hay heridos. No se puede pensar otra cosa que es horrible que nos pase esto. Más allá de que en América Latina esto ya es un hecho más normal, en Uruguay no estábamos acostumbrados o no era nuestro estilo. Los tiempos cambian y la evaluación que hago es que hay que apretar cada vez más. En una primera instancia se habla de un enfrentamiento entre bandas. No sabría decirle, podría ser una posibilidad, pero más allá de si importa o no importa el motivo, un menor de edad, un adolescente que tiene la edad de nuestros hijos, que por estar ahí o por tener vínculos le pase eso, es dolorosísimo. ¿Y cómo se enfrenta esta situación, presidente? Como se está trabajando. Bien, esto era parte de lo que decía el presidente de la República. A mí me viene lo que me dijo hace un ratito la senadora Graciela Bianchi, que me dijo, cuando van las autoridades policiales a reuniones del Parlamento, a comisiones o a plenos, lo que hacen es un relato de la situación. Nos cuentan cosas que ya sabemos, con todo el respeto personal y a su investidura que nos genera el presidente de la República. Ustedes escucharon en la primera parte, nos describe una cosa que los medios han informado, es decir, que son los hechos, lo que pasó, lo de la picada, lo del ataque a balazos. Quiero decir, mi querido presidente Yamandú Orsi, ya lo sabemos. Entonces, me preocupa que lo otro, porque tampoco es esto una cosa nueva, digamos, el tema de las guerras narco no son nuevas, que no se arranque anunciando posturas nuevas, más allá de estos planes o plancitos o esbozos de respuesta, que no haya una postura firme con respecto a esto, y que los primeros 2 minutos del encuentro con los periodistas, estaban allí todos los medios, fuese para contarnos algo que ya sabíamos, que esta madrugada hubo una balacera, una tremenda balacera, ahí en las canteras del Parque Rodó, que hubo un niño muerto, que hubo un adolescente y un joven heridos, que hubo más personas también heridas. Digo, ya lo sabemos, esto ya lo sabemos. Entonces me preocupa que nuestro respetable presidente de la República haya empleado esos primeros minutos. Yo no estoy reclamando ni indignación, ni una actitud demagógica de críticas o de infundios o de improperios o de insultos. No. Estoy reclamando que el presidente de la República, y digo esto
reitero con el máximo de los respetos, no oficie de cronista de las cosas, porque lamentablemente ya lo sabemos en detalle. Los medios han trabajado sobre esto. Lo que se requiere del gobierno, de las autoridades, es que actúen con claridad, que informen lo que se puede informar de las políticas que se van a desarrollar y que pongan manos a la obra. Entonces me recordó esto, a mí me resulta sinceramente difícil porque le tengo estima personal a Yamandú, le tengo estima personal, pero me recordó esto que dijo la senadora Blanca, Graciela Bianchi, que dijo, llegan aquí el ministro Negro, todos sus asesores, sus técnicos, y nos relatan las cosas, pero no hay un centímetro de avance en cuanto a elaborar, a diseñar, en anunciar una política efectiva, más allá de estas cuestiones que suenan un poco a efecto, ¿no? Se había anunciado para hoy el comienzo del patrullaje de los 4 vehículos Cóndor. Yo no me he enterado que haya sucedido, digo, no sé si se atrasó, si no se atrasó, pero el hecho es que las cosas siguen ocurriendo. Todavía están en práctica. Bueno, pero digo, es un detalle, ¿no? Pero las cosas siguen ocurriendo, es decir, el crimen organizado va unos cuantos, como en el juego de la oca, ¿vio? Unos cuantos casilleros adelantados. Sí, están muy adelantados. Muy adelantados, y seguimos enterrando personas que o forman parte, sí, de los grupos narcos, de las familias narcos, pero que no me vengan a decir que un gurí de 12 años, que un adolescente, también gurí de 14 años, son, no sé, son culpables de, llevarán paquetes de droga, darán mensajes, pero a ver, ¿cómo es el tema este del ajuste de cuentas? Son niños, a ver, son niños. Los argentinos cada tanto, con ese estilo a veces grandilocuente que tienen, desde una trinchera y otra dicen con los niños no, con los niños no. Bueno, aquí el tema de los niños, lamentablemente, en los últimos tiempos, es una línea roja superada. Y dice el presidente de la República que esto está pasando en otros países. Sí, querido presidente, está pasando desde hace años. Bueno, pero si vamos a mirar el mundo y a encontrar las cosas tremendas que están pasando, bueno, Corea del Norte es un ejemplo. Yo qué sé, usted levanta la voz en Corea del Norte y lo acribillan. Usted, si va a la frontera entre Rusia y Ucrania, hay guerra. Sí, aquí afortunadamente no hay guerra y esperemos que no la haya. Pero en otros lados del mundo hay cosas tremendas. Aquí el tema no es ese, que también es un relato y es una información. Ya sabemos que en el resto del mundo han pasado por esto. Eso es lo insólito, que sabiendo cómo es el proceso, que habiendo existido voces de alarma, que las conoce usted, mi querido presidente, cuando mencionó en su momento a Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, es decir, que está empapado, o por lo menos conoce, lo que son estas realidades de los grupos criminales, de las maras, de las bandas, de los cárteles de la droga, lo conoce. Entonces digo, a ver, no me cuente a mí que en otros países, sí, recordemos Colombia, lo que fue Colombia en la época de Escobar Gaviria. Recordemos lo que es la Venezuela, lo que era la Venezuela de Maduro en algunas zonas. Sí, recordemos que en México hay territorios liberados. Recordemos cosas tremendas que han pasado. Pero ¿sabe qué, mi estimado y querido Yamandú? Yo esperaba contrastar no con esto, porque se me hace que algunos consideran la inevitabilidad de que nos despeñemos, de que vayamos a eso. Y yo sinceramente me resisto a suponer. Creo que sí ha florecido el crimen organizado, se le ha hecho el campo orégano, por inacción, por inoperancia, por mediocridad, por amateurismo. Sí, pero esos son, como dice nuestra brujita, personas, personas y avales políticos que convalidan estas actitudes frente al narco. Yo recuerdo, y ya cierro el comentario, querida Sandra, querida audiencia, aquello que disparó, sí, el enojo y la bronca de mucha gente, y no estoy hablando solo de políticos, estoy hablando de uruguayos, de vecinos, cuando el actual ministro del Interior dijo que la guerra contra el narco estaba perdida. Entonces, a ver, yo entendí lo que quiso decir el ministro Negro. Quiso decir que con las fórmulas habituales, las que está empleando hoy tibiamente
nuestro gobierno y el propio ministro está perdida. Entonces, hermano querido ministro, si sabemos que así se pierde, ¿qué es lo que impide que vayamos por otro lado? Y yo no estoy pidiendo ni mano dura, ni paredones, ni ajusticiamiento, ni nada. Lo que sí constato dolorosamente es algo que es tan grave que rompe los ojos. Mire, antes de venir para acá, tengo un entrañable amigo que es históricamente un dirigente del Frente Amplio, y me dijo, textualmente, me dijo, esto, querido Dani, se fue al carajo. Yo no sé exactamente cómo sigue esto, pero sí sé la inacción, el ideologismo estúpido que ha existido hasta ahora para hacer cosas que se deben hacer. O ponemos manos a la obra en serio, logrando respaldo del sistema político y de la gente. Dejémonos de decir Gregoria y encontrar el pelo en la leche para acusar al otro de... O se decide una política en serio, firme, con norte, con hitos, con estrategia contra el crimen organizado, o nos vamos, como me dijo esta mañana mi amigo del Frente Amplio, nos vamos al carajo. Así que me parece que esto es tan claro como el agua, que... Mire, Piero, el famoso intérprete argentino, aquel de es un buen tipo, mi viejo, ¿se acuerda? El pelo enrulado. Decía, las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar. Y yo creo que aquí las cosas se cuentan solas. Yo lo único que le pido al sistema político, a los gobernantes, al presidente, al ministro del Interior, es que puedan mirar, que miren lo que está pasando y déjense de jorobar con datos, que mejoró esto, que mejoró aquello. Todo esto está en un tobogán dramático, y si no se le pone el cascabel al gato, el gato nos va a morder. Así que eso es lo que quería comentar, mi querida Sandra. Lluevo sobre mojado, pero bueno, son cosas que han pasado esta madrugada, ¿no? Nuevamente. Y sí, pero son hechos trágicos. Aparte hay una cosa que a mí no me queda clara, incluso cuando habló el intendente de Montevideo, que dijo que el desencadenante de estos hechos trágicos no fue la picada en sí misma, sino un conflicto entre clanes familiares. A mí me parece que no es así, porque es todo. Porque claro, yo no puedo creer, o me niego de repente, que toda esa gente, que usted dice que había más de 200 vehículos, sean todos traficantes. Claro. De repente había curiosos, como hay muchos que les gusta hacer picadas y ver picadas, que ocurre todos los días, porque en mi barrio todas las noches tengo picadas. Claro. Ahora, yo Sandra, me pregunto, ¿es que hace falta alguna consultoría a técnicos especializados de la Universidad de Yale para descubrir que los narcos tienen conexión con, por ejemplo, las barras bravas del fútbol? ¿Hay que ser erudito, hay que ser académico para esto? ¿O suponer que los narcos tienen vínculos con quienes organizan estas picadas? Hay que ser un erudito, hay que ser académico para darse cuenta de esto. Mire, sin desmedro y sin irrespeto por el ciudadano común, usted sale a las calles, pregunta a la gente, y la gente le va a decir sí, dónde están las bocas. No le va a decir seguramente, porque eso sí están refugiados a buen cubierto, los que manejan los hilos. Arriba, ¿no? Claro, los titiriteros de todo este desastre nacional. Que yo no sé quiénes son, y si lo supiera, también me cuidaría de decirlo públicamente, porque es tan irónico y tan paradójico lo que estamos viviendo, que en los barrios se ataca a quienes trabajan realmente por la promoción humana de los vecinos. A esos los acorralan, los denuncian, los castigan, nadie los defiende, son héroes. Estoy hablando de líderes sociales positivos, como se llama en esos foros elegantes donde se consumen galletitas en el break. Líderes positivos que dejan el pellejo en esos lugares donde
donde se termina la ley. Estoy hablando de líderes sociales, estoy hablando de algunos curas, claro que sí, estoy hablando de maestros, estoy hablando de mucha gente honesta que está desamparada, que está desatendida, que está sin apoyo de ningún tipo, mientras estos señores y señoras siguen hablando, organizando cosas y el país se derrumba. El país está carcomido, como cuando la termita, ¿vio? Que usted agarra el mueble y le da un golpecito y se cae y dice, ¿qué pasó acá? Ah, mirá qué pasó. ¿No escuchaste el ruidito de las termitas? Bueno, ahora no es madera, es polvo. Ojalá no lleguemos a decir en algún momento, porque ¿sabe cuál es la madera del Estado? Las instituciones. Y todo esto, toda esta ineficacia, esta ineficiencia, esta burrada que se está haciendo, esta cosa que a veces alarma y llega a hacernos preguntar si no hay complicidades desde los altos mandos, desde los altos cargos. Me pregunto, ojo, no estoy acusando, no me manden ningún abogado ni ningún juicio porque no lo estoy diciendo. Simplemente como vecino me pregunto, ¿pero es que podemos ser tan incapaces de no, como decía hoy la senadora Bianchi, de no poder neutralizar las picadas? Es que somos tan incapaces que no podemos garantizarle a un ómnibus con hinchas que vuelvan tranquilos a su país porque son atacados en la ruta, y a mí me dice después el jefe de policía que fueron cobardes y desde un sitio superior. Pero señor jefe de policía, ¿usted no pensó nunca que los delincuentes, los bandidos, los asesinos son cobardes y que pueden también usar zonas de altura? Pero ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Una incapacidad manifiesta que a la gente le hace hervir la sangre, sea lo que haya votado en las últimas elecciones. Y no quiero ni calentarme más, ni faltar el respeto a nadie. Así porque que, capaz le sube la presión. Sí, tiene usted razón, Sandra. Bueno, hay que cuidarse. Ay. Estamos arriba. de acuerdo. Yo como ciudadana, en este caso, no como comunicadora, estoy realmente muy indignada con esta situación. Claro. Y las declaraciones, bien como tú decís, Daniel, que, no sé, parecen sacadas de otro lado, como fuera de contexto, porque el tema es mucho más profundo. Claro. Mucho más profundo. Pero piensan, y no quiero desbarrancar, pero ¿sabe lo que indigna también? Que, a ver, o son tan incapaces que no pueden elaborar un relato, como se dice ahora, coherente y creíble, o que creen que somos idiotas, que la gente es idiota, que pueden decir cualquier cosa, hacer golpes de efecto, pirotecnia verbal, y dale que va, y seguimos, y no se han percatado de la gravedad del asunto, y aquí, más allá de las críticas que vienen de la oposición, tengo mis serias dudas de que la oposición, dicho así, de un plumazo, tenga también claro la magnitud y gravedad del problema que enfrentamos. Todo esto no empezó ahora. Exacto. Y hubo miradas complacientes. En el gobierno anterior también ocurría, de repente no tan violentos, pero estaban ahí. Exactamente. Y esto todo es un proceso. Del anterior también. Exacto. Entonces, a ver, a no rasgarse las vestiduras y a decir nosotros, y no. Aquí hay una responsabilidad de la clase política y por qué no también de los medios de comunicación, los periodistas tenemos responsabilidad. Yo sinceramente no quiero salvar mi pellejo, pero cuando he tenido oportunidad he intentado lo que creo es pertinente, que es advertir que esto se venía. Con mi amigo, el especialista Robert Parrado, hemos dicho hasta el hartazgo. Él ha dicho desde lo técnico, y yo escuchando esa y otras voces, que hay líneas de no retorno, que esto es un tobogán, que conviene a algunos, al crimen organizado, que ya se ha hecho en otros países, como dice hoy como una novedad el presidente de la República. Pero, bueno, me parece que la inmensa mayoría no tenemos clara noción de la gravedad de lo que se está viviendo en Uruguay. Creo sí que algunos dentro de las filas policiales lo tienen claro. Al caso, el presidente del sindicato de la Guardia Republicana, Carlos Piedra, que como una voz en el desierto ha dicho cosas que me imagino para muchos merecen ser descalificadas porque es facho y porque además es policía. ¿Qué le vas a hacer caso?
Pero, muchachos, muchachas, miren que esto es aquello de Bertolt Brecht, si mal no recuerdo, ¿no? Cuando vinieron por aquellos, yo no hice nada, porque yo no era. Cuando vinieron por los otros, yo no hice nada porque tampoco era. Cuando vinieron por los judíos, yo no hice nada porque no soy judío. Cuando vinieron por los intelectuales, yo no hice nada porque no soy intelectual. Cuando vinieron por mí, no había nadie para hacer nada. Y yo creo que eso es lo que puede estar pasando, ¿eh? Eso es lo que puede estar pasando con esta frivolidad que tenemos para no mirar de frente los problemas que nos abofetean. Así que bueno, ya nos pasamos de 3:30, querida Sandra. Ya nos pasamos de 3:30 y no hemos comentado otros temas. Claro, Es cierto. este es de prioridad.